En nuestro texto, que eso nos va a servir a nosotros como contexto del tema que vamos a ver el día de hoy. Le he titulado a esta enseñanza el día de hoy Una divina providencia. La semana anterior estuvimos viendo el texto que acaba de leer mi hermano Jaime como una divina coincidencia, evidentemente mostrando que en Dios no existen coincidencias, sino que evidentemente es su obra divina para que todas estas cosas sucedieran de esa forma, que ella fuera precisamente al campo donde tenía que haber ido para encontrarse con ese pariente redentor que dice en el principio. Ahora, el día de hoy vamos a ver cómo Dios proveyó todo lo que ellos necesitaban en ese mismo campo donde nosotros vamos a ver el día de hoy. Por eso le he titulado Una divina providencia. Lo que Dios provee, lo que Dios da, lo que Dios gesta, todo ocurre conforme a esa voluntad del Señor que determina que las cosas así sucedan. Entonces, como parte de esta divina providencia, que vamos a estudiar el día de hoy, lo vamos a hacer teniendo en cuenta las siguientes tres consideraciones, que la que tienen ustedes allí en pantalla. Número uno, vamos rápidamente a recordar nuestro contexto del libro, de lo que estábamos viendo ahorita en la lectura que hizo mi hermano, por eso la intención fue volverlo a leer. En segundo lugar, vamos a ver lo de las estructuras narrativas que ya ustedes han estado viendo desde la semana anterior, bueno, desde la semana anterior no, desde que empezamos Ruth, hemos estado viendo este asunto de las estructuras narrativas. Y por último, vamos a ver ya como tal nuestro bosquejo y reflexión del texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces, en líneas generales, vuelvo y les digo, vamos a ver el contexto, la estructura narrativa y por último el bosquejo y la reflexión del bosquejo que estemos viendo en el texto de Ruth 2 del 14 al 23. Entonces, como parte del contexto, es lo que estuvimos ahorita hace un instante leyendo. Nos dimos cuenta que todo inicia con presentándosenos al comienzo del capítulo 2 que había un hombre, pariente de Elimelech, que en el capítulo 1 nos dijeron quién era Elimelech, que era un hombre de la tribu de Judá, que vivía en Belén, pero que se fue a los campos de Moab para buscar alimento para su familia y demás. Y estando en ese lugar, él terminó perdiendo la vida junto con sus dos hijos, dejando a su mujer y los hijos dejando a las nueras, en este caso de este hombre, viudas. Así que tres viudas quedan como a la deriva y nos presentan que mientras una se regresa a la casa de su padre, otra de las viudas termina quedándose con la que era su suegra, pero que la sigue viendo como su suegra, proclamando ese asunto de que tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo estaré contigo. Y precisamente esta mujer va a cumplir eso. Ella va a ser reconocida, como vimos ahorita en el texto y lo veíamos la semana anterior, es el Dios bajo cuyas alas ella ha venido a refugiarse. Esta mujer dejó atrás Baal y a todos los demás dioses que tenía en su nación para tomar al Dios de Israel como su Dios y ahora está viniendo a refugiarse bajo esas alas. Y esto es lo significativo. Y mientras se buscaba refugiarse bajo estas alas, veíamos cómo a su vez ella pedía por hallar gracia. Y precisamente eso fue lo que halló. Una gracia que ella pidió, una gracia que le otorga voz y una gracia que sorprende a Noemí. Entonces, esa es parte del contexto. Ahora, la historia nos sigue diciendo que nos quedó ahí en ese momento, la semana anterior. Queda ahí queda la historia allí como a la expectativa como qué va a pasar. Esta mujer está en este campo, pero ¿qué va a ocurrir con ella? ¿Qué le va a seguir ofreciendo este hombre? ¿O será que ella simplemente fue el alimento de ese momento, la gracia de ese momento? ¿Qué implica que ella haya sido hallada con gracia? Así que allí nos quedó la historia y ahora vamos a continuar hacia el texto de hoy, pero es necesario que recordemos lo que hemos hablado que se conoce como la estructura en las narraciones o estructura narrativa. Entonces, permítanme acá, vamos a abrir. Ok. Bueno, esto me lo hizo mi hija. Vamos a poner algo acá. Entonces, ¿qué vamos a ver en la estructura narrativa? Recordarán ustedes que hicimos, eh, se hizo este asunto y estuvimos viendo que comenzamos con una trama, luego la trama empieza a tener un problema, vamos hasta la punta de la trama o de la punta de la historia que se conoce como el clímax, para luego dar paso a una nueva trama que da lugar a que la historia continúe y tenga el mismo eje, la misma figura, la misma forma de estructura que le conocemos como estructura narrativa. Bueno, la semana anterior
Es como si nosotros hubiésemos visto en nuestro texto, hubiésemos visto que la parte donde se presenta Elimelech está aquí, en esta parte inicial, para hacernos precisamente a nosotros, aquí aparece, perdón, Elimelech no, aparece Booz, para darnos a entender ahora un nuevo personaje e introducirnos hacia una nueva parte de la historia. Pero se nos presenta como primera parte del problema, es lo que pide no, Ruth, hallar gracia. Lo que ella busca es hallar gracia. Aquí ella desea hallar gracia, hallar gracia. Y luego acá se nos presenta que va a encontrar gracia, pero bajo una premisa, y es cuando se presenta ese clima, ¿no? El Dios bajo cuyas alas ella se ha venido a refugiar. Vamos a poner alas de refugio allí, que es donde ella encontró esa gracia, encontró gracia. Y por último, nos presenta que ella le muestra la gracia, como por decirlo así, a Noemí. Entonces, es donde termina concluyendo aquí la historia y nos presenta entonces, bueno, ella se la va a presentar a Noemí, perdón, todavía no se lo ha presentado. Ella en este momento lo que encuentra es que se sorprende más bien, ahí para lo que pasa, se sorprende por la gracia. Sorpresa por la gracia. ¿Por qué yo he hallado gracia ante tus ojos? ¿Por qué tú me has mostrado gracia? Y es cuando este hombre respondió de esa manera y es cuando después le dice, quédate aquí conmigo. Allí va a iniciar una nueva trama que es lo que vamos a leer en el día de hoy, que nos vamos a encontrar con un momento donde Booz va a decirles a sus hombres que sean generosos, que le muestren bondad, que le muestren cuidado para con ella, una generosidad, y es lo que vamos a llamar y lo que vamos a ver en esa primera parte. En esa primera parte de la trama nos vamos a encontrar con ello. Él va a mostrar esa gracia, la va a manifestar en generosidad. Y cuando esta mujer se presenta delante, se va a presentar luego donde Noemí, ella le va a mostrar a Noemí que esta gracia ha sido manifiesta en la generosidad de Booz y ella va entonces a celebrar de que él ha sido un hombre bondadoso. Ahora, mientras le muestra la bondad, va a pasar algo y es que va a revelar quién es Booz. Hasta el momento, Noemí no tenía ni idea, perdón, Ruth no tenía ni idea quién era Booz en sí mismo, un hombre poderoso, pero no sabía quién era. Un hombre que le había mostrado generosidad y bondad, que luego lo va a decir no, Noemí, pero hasta el momento no le había revelado quién es Booz. Y por eso sobre el final vamos a encontrarnos que precisamente este asunto va a caer, este asunto, el problema de quién es esta figura, quién es este hombre que ha mostrado gracia, quién es este hombre bondadoso, nos va a decantar entonces en la conclusión que determina diciendo Noemí de decirle, no te vayas de allí, quédate, quédate en ese lugar. Y es allí donde va a quedar la historia, porque va a concluir la historia diciéndonos que se acaba el tiempo de la cosecha de la cebada y de trigo. Se acabó la excusa para que ella estuviera en esa casa. ¿Qué va a pasar entonces? Si este Booz, ahora que se nos revele quién es, que es la gran pregunta, ¿conocerá Ruth quién es Booz y lo que puede hacer por ella? Ok, luego que lo conoce, la historia nos termina diciendo, ¿saben algo? Se va a acabar la cosecha. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a llegar ellos a conocerse? Y va luego a seguir otra vez la historia para llegar luego a su conclusión final. Entonces tenemos más o menos esa estructura en cuanto a nuestra narrativa. Ahora bien, vamos entonces aquí a ver el bosquejo que yo les voy a plantear de acuerdo a nuestro texto para que podamos reflexionar conforme a él. Lo que les he tratado de mostrar, verlo de una manera quizás un poco más expuesta, como más como una enseñanza o algo por el estilo. Entonces, lo primero que quiero que nosotros veamos es que este asunto, recuerden que el título de mi enseñanza el día de hoy es Una divina providencia. Todo el pasaje que vamos a leer a continuación, lo vamos a leer por bloques conforme los he dividido. Los he dividido en 3 bloques y ya lo vamos a ir viendo. Entonces, una divina providencia, vamos a verla en primer lugar, se evidencia o es evidente por su generosidad. El hecho de que esté la providencia divina actuando, ¿cómo lo vamos a evidenciar? A través de una generosidad que se ve, que se puede evidenciar. Entonces, eso lo encontramos de los versículos 14 al 16. Nos dice nuestro texto. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores. Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar,
Booz ordenó a sus siervos y les dijo, déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Si nos damos cuenta, esta mujer llegó bajo las alas del Dios a quien ha venido a refugiarse y en la gracia que este Dios le otorga hace que ella sea vista con gracia en una parcela, en una propiedad que se está cultivando. Dentro de todas las parcelas de Israel, ella llegó a esa. Y en ese lugar no la sacaron, sino que le dieron, la vieron trabajar y la dejaron. Pero este hombre, y quizás podemos decir que lo dejó trabajar y que sus empleados lo dejaron trabajar porque seguramente le habría dado la orden de que la gente podría entrar a su campo y los extranjeros podrían comer, porque era parte de la ley que ellos tenían, donde a los extranjeros ellos podían dejarlos a que las gavillas que caían en el suelo pudieran comerlas, entre las espigas que cayeran, pudieran ellos tomarla y tenerla como alimento para sus propios hogares. Así que esta mujer llega a este campo, allí la reciben y luego cuando viene Booz se asombra por lo que esta mujer hace, por lo virtuosa que de hecho más adelante vamos a ver que lo señala aún ese asunto. Más adelante, digo en el tiempo, en la próxima clase estaremos viendo esto precisamente. Pero podemos también mirar en nuestro texto, en este texto en particular, que después de haber enunciado todo esto acerca de ella, él va a terminar diciendo que a la hora de comer, cuando llegó el momento de comer, ella no tenía por qué comer con ellos, porque ya no era parte de sus empleados. Los que tenían que comer allí o que tenían lugar en la mesa o el lugar dentro de las provisiones que se habían preparado para que la gente consumiera, ella no tenía por qué participar de ello por muchas razones, pero una de ellas era porque no trabajaba con ellos. Sin embargo, este hombre, en la gracia que le muestra a ella y que halló gracia ante sus ojos, le termina dando lugar para que coma del pan. Ven acá para que comas y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Por eso es que he mencionado de que es evidente por su generosidad. La providencia del Señor se puede evidenciar porque se muestra de manera generosa, de manera que nos supera, de manera que cuando evidenciamos lo que Dios está providencialmente haciendo, somos conscientes de que esto nos supera, es algo que puede hacer únicamente el Dios glorioso y esa providencia del Señor es todo el tiempo, pero en este texto la estamos viendo de manera particular en todo lo que Dios está obrando y gestando aquí en la vida de esta mujer. Cuando ella se levanta para espigar, Booz ordenó a su siervo y les dijo, déjenla espigar aún entre las gavillas, sino la vergüenza. Y aquí era algo curioso, porque cuando habla de vergüenza, es que probablemente estos hombres eran muy buenos trabajadores, una persona que iban a hacer su trabajo como bien correspondía, y cuando estos hombres iban a hacer este trabajo, iban a hacerlo de manera que ellos, aquí a ver qué, en silencio aquí algo, no todo, ok, en silencio, ok. De manera que cuando vemos que aquí se le dice a ella que no la avergüencen, sino que la dejen espigar aún entre las gavillas, lo que mencionaba hace un instante, cuando estos hombres iban, ellos tenían que tomar sus manojos y los iban metiendo en una cesta, iban tomando lo que era el grano de su jefe, de su patrón, de su amo, y lo iban llevando para almacenarlo. Y atrás de ellos venían personas que no eran trabajadores de ellos, usualmente eran personas obviamente con necesidad, pero la gran parte de ellos eran extranjeros. Y estos extranjeros tenían la posibilidad de ir y recoger, pero de lo que quedaba. Por eso es que allí le está diciendo vos, extendiéndole misericordia, gracia, y como he llamado generosamente, sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Es decir, ella va a estar detrás de ustedes la van a dejar. Cuando la vean, en lugar de avergonzarla, que no lleve casi, ustedes dejen caer unos cuantos granos, unos cuantos manojos, para que yo caiga y esta mujer coja y pueda llevarse lo suficiente a casa. Así que miren la expresión de gracia, la muestra de gracia donde el Señor la lleva para con esta mujer en este momento particular de nuestra historia. La divina providencia actúa para darle generosamente lo que necesita. Y teniendo esto en cuenta, me gustaría que ustedes pudieran pensar en lo siguiente. Si la providencia divina se puede evidenciar por su generosidad, ¿de qué manera específica hoy puedes evidenciarla? ¿De qué manera tú puedes hoy decir, yo puedo evidenciar la generosidad de Dios en esto? De esta manera yo puedo ver que Dios ha sido generoso con mi familia. No tienes que abrir el micrófono y decírmelo, es una pregunta para que medites en ella.
Eso que tú piensas debe llevarte a glorificarte. Ahora, es probable que algunos de ustedes digan, yo no tengo nada para lo que glorificar al Señor en cuanto a su generosidad. La verdad es que este ha sido un diciembre malo, o este año no ha sido muy bueno, o cualquier otra cosa. Bueno, yo creo que no deberíamos únicamente ubicar nuestras mentes en las cosas materiales que tenemos o que no, o que tenemos o las cuales no tenemos. Deberíamos más bien pensar o incluir dentro de estas cosas lo más valioso que el Señor nos ha provisto. Su providencia no solamente la podemos evidenciar en cosas materiales que tengamos, porque aquí pudiéramos incluso señalar de que quizás no tenemos nada hoy, algo extra de lo que mencionar. Sí, pudiéramos celebrar de que toda nuestra vida misma irradia la providencia generosa del Señor, pero quizás algo específico no tuviéramos. Pero yo creo que sí, y supera lo material. Y es lo que el Señor hizo por nosotros, lo que entregó Él para favor nuestro, que es a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo fue dado para con nosotros y providencialmente fue entregado en el cumplimiento de los tiempos. Cristo fue provisto para nosotros. El cordero que necesitábamos para el perdón de nuestros pecados, Él lo hizo. Así que esa debería ser nuestra principal razón. Y si quizás no tenías ninguna en mente o alguna otra para tú glorificar al Señor, esta sola es suficiente para que nuestro corazón se inflame, se infle, se hinche de gozo y pudiéramos nosotros celebrar al Dios glorioso que nos ha dado de su gran misericordia y de su providencia generosa en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, el texto sigue. Y es lo que quiero o lo que he llamado de que esta divina providencia es evidente por su bondad. La divina providencia es evidente por su bondad. Del siglo 17 al 20 nos dice, Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Ahora, quiero detenerme ahí un momento. Voy a buscar el cuadro que hicimos ahorita. Nos encontramos más o menos, por decirlo así, si estuviéramos subiendo hacia el punto, hacia el momento del mayor clima, es como si estuviéramos aquí, vamos a ponerlo como en rojo, como si estuviéramos por aquí. Por aquí, no, todavía no hemos llegado al punto principal, que es este que he mencionado, lo que tiene que responder la pregunta, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es vos? ¿Quién es vos? Pero aquí está preguntando, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Se acerca a la pregunta principal, a la que resuelve el enigma. ¿Quién es ese hombre? Aquí estamos en este momento. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde? Porque trae este montón de comida y ella se va a preguntar, ¿y dónde tú trajiste eso? Miren lo que dice. Trajo 22 litros de cebada. Imagínense esa cantidad exorbitante, gigantesca, cómo esa mujer fue cargando todos esos 22 litros hasta llegar a su lugar donde estaba viviendo con su suegra. Lo tomó y fue a la ciudad, estaba en los campos fuera de la ciudad, entra a la ciudad y lo lleva y cuando llega lo saca y se lo muestra a la suegra y se sorprende, pero también dice que lo que había comido, ella guardó para llevárselo a Noemí. Es decir, que no solamente le llevó grano para que se prepararan los alimentos, sino que le llevó de una vez comida lista. No tenía ni que cocinar. Le llevó ya comida lista para que lo hiciera. Por eso esta mujer responde, mira, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Cuando tú oraste o cuando tú deseaste al principio, quería que alguien se fijara en ti con gracia. Alguien se fijó en ti por gracia. Y ahí es donde estamos viendo la divina providencia. Dios actuó en esto, como veíamos la semana anterior, a través de una divina coincidencia, ¿no? Dios fue gestando todo absolutamente y realmente fue parte del Dios soberano que está obrando. Entonces, esta primera pregunta no responde aún el enigma principal, pero se acerca, se acerca. Entonces, cómo responde aquí Ruth? Versículos 19, la segunda parte. Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella le informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Si esto fuera una película o una novela que es más dramático el asunto aún, hubiesen puesto inmediatamente una mirada de todo el mundo mirándose, como intentando que el espectador se quede ahí sorprendido por un buen tiempo y se van a comerciales. Y nos duran ahí un montón de minutos y luego regresa con la misma escena. El hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Y ese nombre
inmediatamente produce una respuesta y es la que dice Noemí. Noemí dijo a su nuera, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Y nosotros diríamos, claro, eso es lo que tiene que decir una persona. Alguien que ha mostrado el bien tiene que recordarse de la bondad del Señor. Por eso he hablado de que es evidente por su bondad la providencia o la divina providencia es evidente por su bondad. Aquí está señalando la bondad. Este hombre no le ha negado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Pero ese no es el punto todavía. Eso todavía se acerca un poco más a nuestra pregunta. La que lo responde lo siguiente que dice Noemí. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Yo sé que es probable que si usted no conozca el contexto aquí o esta sea su primera vez y de pronto no conozca el contexto del que estamos viendo en el libro, es posible que pensemos, mira, es bueno tener un pariente rico porque uno aspira a que ese pariente rico tenga de uno cuidado, misericordia y le dé alguna ayuda o le monte un negocito o haga algo. Y eso es lo que podemos pensar. Pero el asunto aquí de que este hombre, cuando lo menciona, que es su pariente y es el más cercano, es porque esta mujer está esperando que pueda este hombre o puede ella apelar a lo que este hombre pudiera hacer por ella, si es algo que se conocía como la posibilidad de redimirlas. Este hombre puede llegar a ser su pariente redentor. Y el pariente redentor lo que hacía era que tomaba a esta mujer como si fuera para sí, para poder redimirla tenía que hacerlo a través de estrechar un vínculo con ella y este vínculo era un vínculo matrimonial. Así que este hombre tenía que casarse con ella. Y eso es lo que implica que este hombre sea el más cercano. Este hombre tiene la capacidad de redimirnos. Este hombre tiene la posibilidad de cambiar el curso de nuestra historia. Solamente este hombre puede hacerlo. Y es allí lo que está declarándose. Ese es el punto climático de nuestro texto. Ese es el clímax de nuestro texto. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese? ¿Lo podrá conocer Ruth? ¿Sabrá Ruth lo que implica eso? ¿Podrá Ruth decirle a Noemí quién es él? ¿Podrá Noemí informarle a Ruth lo que es y lo que implica lo que este hombre es? Y evidentemente aquí lo está haciendo. Y entonces nuestro texto va a concluir de una manera bastante hermosa, pero antes de llegar a ello yo quisiera preguntarles una vez más. Si la providencia divina se evidencia por su bondad, ¿de qué manera específica hoy puedes evidenciar esa bondad de Dios? ¿De qué manera tú puedes decir Dios es bueno? Hoy, ¿de qué manera tú puedes decir Dios es bueno? Todo el tiempo Dios es bueno. Aunque tengamos o estemos viviendo cualquier circunstancia, ¿de qué manera tú específica puedes hoy hacer un par en tu camino, un alto en tu camino y decir, Dios, tú eres bueno? Nunca has dejado de serlo porque tú me has mostrado tu bondad en esto, porque tú has actuado de esta manera. ¿De qué manera? ¿De qué forma Dios es bueno? O Dios, tú puedes evidenciar específicamente que es bueno. Evidentemente, como dije hace un instante, la mayor bondad de Dios que podemos ver, lo vemos precisamente en la obra que Él hizo, en su obra perfecta y completa, no solamente lo que evidenciamos en la cruz, sino en el hecho de lo que implica que Cristo sea nuestro Redentor. Para que Él llegara a ser nuestro Redentor, Él tenía que dejar su trono de gloria y venir a humillarse para vivir la vida perfecta, para vivir entre nosotros, para hacerse un siervo, para vivir la vida perfecta, para cumplir toda la demanda de la ley del Señor, para que el sacrificio que necesitaba, para que aquel que cumpliera o para que la ley se pudiera aplicar, justamente Él tenía que dar su vida en el madero, tenía que dar su vida como sacrificio y la dio en ese madero. Pero no solamente eso, Él tenía que un poder obrar en Él para que Él pudiera vencer a la muerte misma, al pecado mismo, al enemigo mismo. Y al tercer día resucitó, venciendo de esa forma. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, ascendió. Y ahora está sentado porque como sacerdote ya ha cumplido su sacrificio, ya no tiene que ponerse de pie nuevamente para oficiar un sacrificio. Ya Él está sentado a la diestra del Padre, cumplió su obra. Eso debería ser nuestro mayor señalamiento o nuestro mayor indicio hoy de que Dios ha sido bueno en mostrarnos su gracia y su perdón para con nosotros. Pero también pudiéramos hoy celebrar la bondad de Dios en cosas específicas que Él ha hecho también en nuestra vida. Bendito sea el Señor por ello. Ahora, en tercer lugar, de la manera como se evidencia esta divina providencia es que es evidente por su cuidado. Es evidente por su cuidado. Versículos 21 al 23 nos dicen. Entonces Ruth, la moabita, dijo, además, él me dijo,
Debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Entonces, si nos damos cuenta, ella le dice a su suegra, a Noemí, además de todo esto, de que me bendijo en gran manera, que me dio muchísimo, fue generoso. Además que por su bondad que la estás viendo, mira todo lo que nos ha provisto y lo que me ha dicho, viene y quiero que yo sea cuidada. Porque me dijo, no te vayas a otro campo, quédate aquí cerca de mis siervos. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine la cosecha. Es decir, no solamente vengan mañana, ven todo el tiempo para que todo lo que puedas llevarte te lo lleves bastante y almacenes en tu casa, almacenes donde vivas y tengas allí para el resto de la temporada. Así que este hombre le está proveyendo a esta mujer lo que necesita, está cuidando de ella. La providencia del Señor, la divina providencia, se está evidenciando en el cuidado que está recibiendo esta mujer. Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Por un momento, Noemí es esta persona que es bastante ambivalente, ¿no? De estas personas, bueno, que son como cambiantes, no sé si ambivalentes, pero cambiantes al menos. De que por un momento pueden pronunciar algo increíble y al mismo tiempo, al momento siguiente, decir algo que parece que no tiene sentido con lo anterior que acaba de decir. Acaba de decir, este es nuestro pariente, este es el pariente nuestro más cercano. Y eso tenía una implicación que yo la señalé ahorita. Pero de repente luego dice, mira, no te vayas para otro campo para que no te maltraten. En lugar de pensar, quédate allí porque él es nuestro pariente. Porque es importante quedarnos allí. Y sin embargo no hace eso, sino que simplemente piensa en lo que en otro campo le pueden dar y sería en este caso un maltrato. Ahora Ruth le hizo caso. Ruth le hizo caso, se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Entonces, del punto de clímax, empezamos a ver la solución del problema, ya lo fuimos viendo, quién era este hombre, se responde a la pregunta, ¿quién es él? Es nuestro pariente más cercano, y empieza la historia de cantar por mostrar el cuidado de este pariente cercano, y que ella se va a quedar allí en ese lugar para recibir generosidad, bondad, y en este caso también cuidado por parte de este pariente redentor. Ahora, Ruth se nos dice que se queda con la criada de Booz espigando ¿hasta cuándo? Hasta que se acaba la cosecha de cebada y de trigo. Y nos dice claramente que seguía viviendo con su suegra. Y esto es algo importante, ¿por qué? Porque nos muestra que tan pronto se acabe la cosecha, que ya se acaba, ella va a seguir en casa de su suegra. Y entonces ahí está la pregunta que nos va a quedar ahí en el aire para nuestra siguiente enseñanza. ¿Cómo va a llegar a conocerse con el Redentor? Si al final ella necesita conocerse con este Redentor, al final ella necesita ser redimida. La cosecha solamente va a durar un tiempo y los granos que ha almacenado van a durar hasta cierto tiempo. Ella necesita que su asunto sea resuelto. Ellas necesitan de que su nombre, recuerda que lo habíamos al principio, el nombre de esta familia puede extinguirse. Puede llegar a extinguirse esta familia, las siguientes generaciones se pueden llegar a extinguir, a menos que ellas sean redimidas, a menos que ellas puedan conservar su nombre, se van a extinguir. Y esta conservación del nombre solamente lo pueden lograr a través del Redentor, quien la redima. Pero aquí nos va a quedar la historia. La historia nos va a mostrar de que este Redentor, este candidato a Redentor, este posible Redentor, es generoso. Es la providencia de Dios para por estas mujeres. Y es generoso, es bondadoso y es un cuidador. Pero si ella no puede convivir con él, si ella no puede estar con él, si él no hace la obra de redención, ellas están perdidas. Y aquí, mis hermanos, comenzaría entonces nuestra siguiente trama para la próxima semana. El texto nos deja allí en veremos. Ahora quiero responder una pregunta, o que respondamos una pregunta que lo pensemos, que tiene que ver con lo mismo que hemos dicho. Si la providencia divina se evidencia por su cuidado, ¿de qué manera específica hoy puedes evidenciarlo? ¿De qué manera tú puedes evidenciar en tu vida, Dios cuida de mí, Dios está cuidando de mí? Bueno, siguiendo también con lo principal que tenemos nosotros en nuestra vida, que es la obra de redención que Él ha hecho, el cuidado de Él por nosotros se evidencia de la misma forma. No solamente que Él nos redimió y nos salvó al obrar en la cruz del Calvario, sino en el hecho de que Él promete cuidar a los suyos hasta el final.
No es solamente que creemos en el evangelio un primer día y ya es suficiente, sino que Él sigue obrando para que nosotros podamos permanecer fielmente hasta el final. Y ese es el mayor cuidado que nuestro Dios nos puede dar. Su cuidado es que nosotros, si somos de Cristo, jamás seremos arrebatados de su mano. Si nos encontramos con el Redentor un día, si estamos con Él, nunca jamás seremos arrebatados de su mano. Y eso es algo para que nosotros deberíamos, por lo que nosotros deberíamos glorificar a nuestro Dios. ¿De qué manera específica puedes glorificar al Señor? A través de la evidencia de su cuidado en tu vida. Así que tengamos eso presente. Tengamos eso como parte de nuestro cuidado. Tengamos nosotros esto. El Redentor ha llegado a nuestras vidas a través de la divina providencia y deberíamos estar allí afirmados en su cuidado. Para concluir, quisiera que esta declaración nos ayudara un poco. La divina providencia conduce al creyente a conocer a su Redentor. En la historia de Ruth, veíamos que la divina providencia condujo a Ruth a conocer a Booz, este pariente redentor. En el caso nuestro, la divina providencia, todos los actos que el Señor obró en nuestras vidas nos han conducido para que conociéramos al Redentor. Pero no solamente eso, sino que cada acto del día de hoy, cada acto de mañana y los días que nos queden en esta tierra, el Señor obrará para que siempre estemos bajo la necesidad del Redentor. Nunca nosotros dejaremos de necesitar de nuestro Redentor. Siempre tenemos que estar necesitando y afirmarnos en lo que este Redentor nos da. Por eso es que siempre se dice esa frase de que necesitamos predicarnos o recordarnos todos los días el Evangelio, la obra que hizo nuestro Señor. Esta divina providencia, lo que sea que estemos viviendo, lo que estemos atravesando, un momento de dificultad, un momento de alegría, un momento de un diciembre con muy bonitos recuerdos, un diciembre con tristezas, no importa, esta es la providencia de Dios para tu vida, pero tiene un fin: conducirte a ti que eres su hijo, como un creyente, conducirte a que conozcas más a tu Redentor. Tú no conoces lo suficiente de Él. Tú conoces algunas cosas de Él, necesitas conocerle más y crecer en el conocimiento de Él. Ese amor de Él, lo dice la Escritura en Efesios, que ya lo estudiamos no hace mucho. Estudiamos de que conocer ese amor de Dios es un ruego. Le queremos que el Señor nos ayude a conocer ese amor, que al fin y al cabo no lo podemos conocer porque es alto, es profundo, es largo, es ancho. No podemos conocer ese amor del Señor. Sin embargo, el ruego es poder conocerlo. La divina providencia del Señor está obrando para que nosotros seamos conducidos a conocer más a nuestro Redentor. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy aquí forma parte de esa providencia divina, proveyéndonos un medio digital para que podamos aquí conectarnos y conocer algo, al menos algún aspecto de la palabra del Señor y cómo nos puede esto motivar e impulsar a conocer más a nuestro Señor. Así que en eso pudiéramos nosotros descansar, cómo la divina providencia del Señor nos está conduciendo para que crezcamos en conocerlo a Él, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro poderoso y divino protector. Sea el Señor glorificado por la obra que Él hace en nuestras vidas.